Buenos días, familia en Cristo. Los saludo en el nombre del Señor Jesús, dándole muchas gracias por este nuevo día hermoso y que nos quiere presentar para que lo vivamos obedientemente a todo lo que Él tiene en su palabra para con nosotros en todo lo que respecta a nuestra vida. Por ello, Señor, te damos gracias, como también bendecimos y honramos tu nombre. Bendigo a cada hermano, a cada familia, a cada oyente, y que Dios nos nutra de su palabra también en este nuevo día. En este nuevo día te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, estamos mirando sobre los símbolos del Espíritu Santo. Ya vimos los nombres, ahora estamos viendo los símbolos. Y ya vimos que es el símbolo como escarcha, como aceite, como rocío, como vino, como fuego, como viento, como agua, el que vimos anteriormente. Ahora vamos a mirar que también un símbolo en la forma como él se representa es también el sello. Y vamos a mirar este sello que nos habla a través de Efesios 1, 13 al 14. Miremos allí, mis hermanos, en la palabra de Dios, la palabra que nos alimenta, la palabra de verdad, que dice en Efesios 1, 13 al 14, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí está claramente sobre la forma como él sella esa promesa, porque él es quien sella. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Qué rico saber que tenemos ese sello, de la cual de nosotros depende que ahí permanezca, que no se levante ese sello que nos da el Espíritu Santo de Dios, que es la promesa de nuestra herencia, que es las arras. Tú sabes qué es arras. Arras se dan en los matrimonios católicos, usan las arras, que son unas, no sé cuántas monedas son. Son unas monedas, no me acuerdo cuántas son. Y que también nosotros conocemos como arras cuando se hace un negocio, y para asegurarlo, mientras se asegura ese negocio, entonces se dan unas arras. Arras da a la persona cuando va a tomar un apartamento o una casa en arriendo y ve la casa, le gusta, o el apartamento le gusta, y le dice: yo le dejo arras del negocio, le da una parte a la persona. Por ejemplo, si vale 500 el arriendo, le deja 100 o 200 para que le aparte y ya no lo arriende a otro. O sea, está casi pues asegurando, dando una fecha para pasarse. Si incumple la fecha, entonces se pierden las arras. Entonces nosotros tenemos que saber que el Espíritu Santo de Dios nos ha sellado, ¿sí? Nos ha dado esas arras de nuestra herencia hasta alcanzarla. O sea que ya está apartada esa herencia para nosotros. De nosotros depende de que se pierdan o no estas arras. Así que nosotros tenemos que mirar sobre este sello, de cuidar, de hacer conforme Dios nos manda en su palabra en obediencia, para no ir a perder estas arras, que es la redención adquirida, ¿sí?, para la alabanza de su gloria. O sea, nosotros tenemos que adquirir esta redención, ¿sí?, para que podamos así adorarle y alabarle en su presencia. También nos dice Efesios 4:30, hemos leído del 1 del 13 al 14, vayámonos a Efesios 4 más adelantito, 3 capítulos más adelante en el versículo 30, y dice: no contristáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. Estamos mirando sobre el sello, no debemos de entristecer. Dice: no contristáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Quién es nuestro Redentor? Jesús. ¿Sí?
Entonces esa redención es el redimirnos con su sangre preciosa, ¿sí? Cuando se habla de redimirnos, hay un redentor, ¿sí? El que redime es el redentor, y a quienes redime es a nosotros. Él cumple unas funciones como redentor y nosotros cumplimos otras funciones como redimidos. Esto lo podremos ver de pronto cuando veamos ética bíblica. Entonces nosotros tenemos que cumplir esas funciones, y esas funciones es mayor parte en la obediencia a la palabra de Dios. Es que si nosotros calculamos, todo aquel que obedece a la palabra de Dios no se encuentra fuera de los parámetros que quiere Dios para la salvación de cada uno. Adquiere esa salvación a través de la obediencia, se perfecciona a través de la obediencia, como Jesús se fue perfeccionado a través de la obediencia. Pero también Él se representa, otro símbolo del Espíritu Santo, es como paloma, ¿ve? Y vamos a mirar que esa representación como paloma nos lo habla en Mateo 3:16. Acuérdense cuando Jesús fue bautizado y sale allí de las aguas, donde se representa también a través de este versículo la Trinidad, la que nosotros nombramos como Trinidad. Acuérdense que la palabra Trinidad la damos nosotros, no está en la palabra de Dios. Solamente Él muestra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y nosotros le damos el nombre de Trinidad. Y dice Mateo 3:16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. ¿Quién descendía? El Espíritu Santo, en forma, tenía la forma como si fuese una paloma. Y venía sobre él, vea. Y esto ya estaba profetizado, así estaba dicho, ¿eh? Y acuérdense que si nosotros seguimos leyendo, dice que, aquí en otro pasaje dice que los cielos fueron abiertos y se oyó una voz de los cielos que decía: "He aquí a mi Hijo amado", ¿eh? Entonces el Padre está hablando al Hijo que representa Jesús, ¿ve? Entonces, se lo podemos mirar si quiere, miremoslo en el versículo 17, ¿sí? Que está, miremos Mateo 3, donde estamos, ¿sí? Y miremos que dice el 16 que leímos: y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Está hablando ahí del Espíritu Santo. Y ya habló de Jesús que fue bautizado, o sea, Hijo y Espíritu Santo. Para mirar al Padre, el 17 dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado. O sea, cuando dice Hijo amado, está hablando el Padre, en quien tengo complacencia. Mire cómo presenta la Trinidad nuestro Dios, ¿sí? Cada uno por separado en el mismo pasaje, o a veces en uno habla de uno, habla de uno, de cualquiera de ellos, pero nosotros lo asociamos y le damos el nombre de Trinidad. Bueno, entonces como paloma. Ahora miremos que al Espíritu Santo no se le atribuye cuerpo o forma, porque el Espíritu Santo, como dice la palabra de Dios, es espíritu, ¿sí? Entonces a él no se le atribuye un cuerpo o una forma, es amorfo, pero él tiene personalidad. Y esa personalidad es aquello que posee inteligencia, sentimiento, voluntad, y no requiere necesariamente de cuerpo o forma, ¿eh? Ese es el Espíritu Santo de Dios. Por eso en Juan 3:8 dice así: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Oigan esto:
nacido del Espíritu, está con mayúscula, o sea, del Espíritu de Dios. Todos los que somos nacidos del Espíritu de Dios, empezamos ya esa presencia en espíritu, ¿eh? Aunque tengamos cuerpo, somos espíritu, cosa que no se le atribuye al Espíritu Santo, ni cuerpo ni forma. Por eso vale la pena que ese nacimiento de nuevo, porque el nacimiento de nuevo es a través del Espíritu Santo. Y cuando nosotros nacemos de algo, somos tal como es del que hemos nacido. Entonces Él es espíritu. Y nosotros empezamos, nacidos de nuevo, a ser espíritu. No espirituales. Espíritu, ya les dije que es espirituales y que es espíritu. Espirituales es de comportamiento. Y espíritu es nacido de Dios. Vamos a mirar cómo opera el Espíritu Santo, porque yo les he dicho que la palabra nos dice, nos muestra de que Él es el que opera, hace la acción, ¿sí? Él es el que nos da la posibilidad de ver que las cosas son hechas, porque Él es el que las hace por nosotros. Entonces vamos a hablar de las operaciones del Espíritu Santo a través de las Escrituras, que son en tres formas: invisibles, secretas e internas. Vamos a mirar cada una de estas. Y vamos a mirar primero esa operación del Espíritu Santo que nos habla a través de las Escrituras, nos muestra a través de las Escrituras, que son primero invisibles. Para ir a mirar estas tenemos que ir a primera carta a los Corintios 2, 19, 13. Uno no ve cuando el Espíritu Santo de Dios obra, pero vemos la obra, O sea, no estamos viendo el momento en que está accionando, operando, pero vemos el resultado. Qué importante es eso, ver el resultado, o sea, lo que nosotros queremos. Y dice primera carta a los Corintios 2, 9 al 13, sobre la manera invisible de obrar el Espíritu Santo, y dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Gloria a Dios por ello. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, reveladas por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, pónganle cuidado a esto, sino el Espíritu con mayúscula, que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces Él habla a nosotros, se muestra a nosotros, acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea, nosotros somos espíritu. Él habla a nuestro espíritu, acomodando todas las cosas para que las entendamos y miremos la forma como Él actúa en una manera invisible, en la cual nosotros recibimos la respuesta, somos bendecidos, conseguimos lo que deseamos y anhelamos, y sabemos que esto es a través de la acción y unción poderosa del Espíritu Santo. Vamos a mirar cómo Él opera en una forma secreta, en formas secretas. Juan 16, 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no habla por su propia cuenta, sino que habla todo lo que oyere y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces Él habla allí Él opera allí secretamente en nuestra vida.
Él nos guía a toda verdad secretamente. Y nos enseña. Dice que no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere, y es lo que oye de su Padre. Y dice, os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea que Él, en una forma secreta, nos está diciendo las cosas que han de venir, nos está enseñando. O sea, la forma que opera Él. Pero también internas, invisibles, secretas e internas. Internamente, lo miramos en primera carta a los Corintios 2:11. Y dice de las internas, la forma interna como opera el Espíritu Santo, dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Él está dentro de nosotros. Es una de las posiciones del Espíritu Santo, que Él está dentro de las personas. Luego, más adelantito, vamos a ver las posiciones del Espíritu Santo, ¿sí? Que es al lado, sobre, dentro y permanece sobre. Eso lo vemos luego. Vamos a mirar ahora, el Espíritu Santo nunca habla ni se representa a sí mismo. Y ya incluso lo hemos leído. Vamos a tener el mismo versículo anterior donde vimos en las formas secretas, Juan 16:13, que nos habla sobre que el Espíritu nunca habla ni se representa a sí mismo. ¿Sí? Entonces allí en Juan 16:13, lo acabamos de ver, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no habla por su propia cuenta, sino que habla todo lo que oyere, y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. O sea que el Espíritu Santo no se representa a sí mismo. ¿Sí? Vamos también a mirar sobre esta representación, que Él no se representa a sí mismo, porque nunca llama la atención hacia sí mismo. Es muy importante, y nosotros también debemos de tener todos estos buenos ejemplos para que seamos totalmente humildes, sencillos, que no sea nosotros los que sonemos, sino que suene la palabra de Dios, que hagamos visible la persona del Hijo, del Padre y del Espíritu Santo. Y dice que nunca llama la atención hacia sí mismo, precisamente ahí en Juan 16:14, miremos allí en Juan 14, al 15. ¿Sí? Vaya a la palabra de Dios. Y dice así. Bueno, Juan 14 al 15. Él me glorificará, porque tomará de lo mío. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces aquí miramos cómo el Señor nos enseña en su palabra que nunca llama la atención hacia sí mismo. Aquí está mirando que tomará de lo mío, dice, del Padre, y os lo hará saber todo lo que tiene el Padre, y eso nos hace saber todo lo que tiene el Padre es mío. Y está hablando aquí Jesús que dice, y por eso os dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber. O sea que Él nunca llama la atención hacia sí mismo, va hacia el Padre, mostrando al Hijo, pero todo lo que oye del Padre y lo que ve del Padre, llama la atención hacia la voluntad de Dios y a la obra salvadora de Jesús. Es la tarea de Él. Miren que aquí estamos conociendo del Espíritu Santo. Y aquí vamos a mirar cómo Él llama la atención hacia nosotros, pone esa mirada hacia Jesús y hacia su Padre. Llama la atención
hacia la voluntad de Dios y la obra salvadora de Jesús. Esa es la labor del Espíritu Santo. Por eso lo dice en Juan 16, 8 al 11. Juan 16, ahí mismo donde estamos. Miremos la hora del 8 al 11. Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Tres cosas importantísimas. De pecado por cuanto no creen en mí. Habla Jesús. De justicia por cuanto voy al Padre. Y no me verás más. Entonces, esto es importante porque está en la voluntad del Padre, mostrando esa voluntad. Y dice, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Acuérdense, hermanos, que ya estudiamos esta parte y se deja ver como ese embarazo cuando estamos naciendo de nuevo, ¿sí? Esa gestación cuando estamos naciendo de nuevo, o sea, ese tiempo de espera. El embarazo es un tiempo de espera. Y ese embarazo, ese tiempo de espera se termina cuando tú y yo nos convenzamos de pecado, de justicia y de juicio. Ya les he dado ese estudio. Cualquiera que no lo haya tenido por algún motivo, porque hasta ahora llega a unirse al grupo, o llegó en el momento que ya hemos hablado, entonces están las grabaciones. Acuérdese que está Facebook y YouTube. Ahí están todas las enseñanzas hasta el día de hoy. Allí puedes escudriñar todas estas cosas que de pronto anhelan conocer. Los que no la conocen, desde luego. Entonces, este embarazo o este tiempo de espera es cuando tú y yo nos convencemos ¿de qué? De pecado. Cuando ya nos convencemos de pecado, que eso no agrada al Señor y que nos lleva a muerte, que no nos da la salvación, entonces ¿qué hacemos? Abandonamos el pecado, ya no practicamos más el pecado. Recuerde que los hijos de Dios no practican el pecado. Y también dice de justicia. Entonces tenemos que convencernos totalmente de que Jesús es nuestro justificador. Él es la justicia. Jesús es la justicia. ¿Saben? Porque Él fue el que nos justificó. ¿Y cómo nos justificó? Pagando el precio y bien caro que fue con su muerte, con sangre, ¿ve? Con su vida. Y de juicio es el convencimiento de que el juicio fue dado única y exclusivamente para uno solo, que es el diablo y sus ángeles, ¿ve? Encabezando el diablo, que ese es el lugar para él. Y que no es para el hombre, nunca el infierno se hizo para, el lago de fuego nunca se hizo para el hombre. Se hizo únicamente para el diablo y sus secuaces. Así que si tú te convences de estas tres cosas, no va a ir a esperar esa ida a ese lugar que se llama infierno y que es tormentoso. Y también va a dejar de practicar el pecado porque se convence de ello. Y de justicia, pues sabiendo que Dios nos justificó, entonces vivimos también como Él justamente. Y de juicio, porque no tenemos que entrar a juicio, sino que naciendo de nuevo nos tomamos como cuando va a Monserrate la gente dice, me cojo por este camino más corto. O sea, sube por el desecho. Nosotros podemos subir por el desecho a la presencia de Dios. No yendo a juicio, estando en el juicio, mas no ser enjuiciados. Y si estamos en juicio, estamos únicamente como testigos. Todo eso ya lo hemos hablado. Bien, ahora vamos a hablar de algo supremamente importante y necesito, mis hermanos, que como lo escuchan, está así a través de la palabra de Dios, lo vean en la forma organizada como Dios nos lo presenta. Y vamos a hablar de los dones del Espíritu Santo. Entonces miremos, hermanos, algo tan importante que son los dones, ¿sí? Que vienen a través o dados por el Espíritu Santo. Y esos dones, ¿a quién se los da? Al hombre. Recibamos esta palabra, entendámosla y caminemos en los dones, porque esto es lo que Dios quiere, que llevemos fruto, ¿sí? Entonces no se pueden ignorar estos dones, hermanos, que están dados en la palabra de Dios. Si los ignoramos sería parte nuestra como ignorancia, ¿no? Y parte de esto será como desobediencia. Tenemos que tomarlos en cuenta
conocerlos y respetarlos y hacer uso de ellos, porque son dones dados. ¿Sí? Entonces vamos a empezar a ver los dones del Espíritu Santo en primera carta a los Corintios 12, del 1 al 3. Y yo les voy a presentar un orden especial para que nunca los olvide. Dice, hermanos, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Sí? Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Vean, mis hermanos, eso tiene bastante que tiene mucha enseñanza. Vamos a hacerla así por encima, porque esto se ve mucho también en el siguiente estudio de la ética bíblica. Y dice aquí, no quiero, hermanos, la palabra de Dios dice así: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. O sea que esto nos toca tenerlo por sentado de conocerlo. Dice, sabéis que cuando erais gentiles, porque nosotros éramos el pueblo gentil, seguimos siendo el pueblo gentil, pero cuando Jesús nos redime por su sangre, por su muerte, entonces nos llega a ser como su pueblo, como ese pueblo judío. Nosotros no somos judíos, ¿sí? Pero la palabra de Dios dice que judío no es aquel que nació allá solamente, sino que el que lo es de corazón, ¿ve? O sea, el que obedece y hace como Dios quiere que haga su pueblo, obediente. Entonces aquí está hablando claro, dice, sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos. O sea, cuando éramos gentiles nos llevaban y nos nombraban y nos hacían un poco de cosas y nos metieron a muchos de nosotros, nos metieron a la idolatría. Porque así lo pensaban nuestros padres, que eso era así. Entonces nos mandaban o nos daban el ejemplo de adorar a imágenes, a un poconón de vírgenes, a un poconón de santos, sabiendo que no hay sino una sola virgen y que santo solo es Dios, el verdadero santo que hemos de pedirle y adorarle, ¿ve? Y que mandó a su hijo para que por él interceda por nosotros. No hay nadie más que haga eso. Entonces no hay ni santo ni virgen que haga eso, porque él no oye a ninguno de esos ídolos. Entonces a nosotros se nos llevaba así, como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Uno pone a Jesús como anatema, como maldición, cuando se va a los ídolos. Y eso es lo que de pronto no ha entendido mucha gente del mundo, ¿sí? Que está siendo maldito a Jesús, lo pone como anatema cuando está yendo a ídolos. Eso es lo que no comprenden, de pronto lo hacen sin conocimiento, por eso hay que tener misericordia con estas personas y orientarlos, que es nuestra real forma de llevar la palabra, en orientación, ¿sí? Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. O sea que esas arras del Espíritu Santo, ese sello que nos da, nos hace llamar a Jesús Señor. Vamos a mirar, ya no ignorando que hay dones, porque aquí dice que no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ya no ignorando esto, ahora vamos a conocer, porque hay diversidad de dones. Entonces hay que conocer esa diversidad y saber para qué son, para qué nos sirven o qué hay que hacer con ellos. Entonces miremos, porque recuerda que la palabra de Dios nos enseña de que un hombre le dio talentos a algunos de los que estaban allí, en su terreno, en su finca. ¿Sí? En ese tiempo ese señor le dio monedas a algunos como talentos. ¿Sí? Entonces uno los puso a producir y ganó el doble.
otro un porcentaje menor, pero también los puso a producir, pero uno de ellos lo enterró. Y eso fue grave para él, ¿sí? Porque no hizo lo que el Señor deseaba. Nosotros también tenemos que hacer lo mismo con los dones, ponerlos a producir, multiplicarlos. Y si no, entonces es enterrar un don, y ahí es donde está el peligro. Entonces, hay diversidad de dones. Conozcámoslos, hermanos, primero que todo. Son 9. Vaya numerándolos o mirando cómo se da cuenta que son 9. Dice así: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. O sea que hay un solo Espíritu que es el que los da. Pero hay diversidad de dones. Y dice así: y hay diversidad de ministerios. Ministerios son servicios. ¿No? Pero el Señor es el mismo. O sea que el Señor da los ministerios. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todos es el mismo. ¿Ya? Ahí ya nos está haciendo énfasis de que hemos de conocer la diversidad de dones, pero aquí nos hace conocer quién los da. Y aquí hemos conocido que los da el Espíritu, que es uno solo. Entonces vamos a mirar sobre estos dones cuáles son. Dios los bendiga, mis hermanos, y que tengan un plácido y bonito día. Y repasen la palabra, porque esto vamos a necesitar a todo tiempo. A todo momento vamos a necesitar esto. Dios me los bendiga, mis queridos hermanos, que me los guarde y me los proteja. En el nombre de Jesús doy gracias a Dios. Amén.